Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bernardo Iaconi, yo soy compañero de ustedes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, estudiante de Derecho. Al mismo tiempo soy profe de Historia y licenciado en Ciencias de la Educación. Sucede que quizás la virtualidad, tantos PDF, quizás la no inmediación con los docentes hace que muchos quieran desertar o que sienten que los textos no los están entendiendo. Entonces esta propuesta de empezar a dar las bolillas por ahora del programa de estudios de Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales, me voy a basar en la cátedra 2, ¿sí? Pero es muy parecida a las otras cátedras. Quizás esta propuesta audiovisual te atraiga más, ¿sí? Quizás estás cocinando, estás laburando y a lo mejor no estás pudiendo escuchar, o poner pausa y tomar apuntes, o simplemente tenés problemas de conexión y no puedes sumarte a los Zoom. Entonces esto ayuda digamos, a la educación pública. Hoy vamos a empezar con la unidad temática 1 y 2. Yo quiero decir también que, por supuesto, todos tenemos que sobrevivir de algo, entonces yo realizo clases particulares. La hora hoy, en este video que estoy lanzando en esta fecha, la clase particular está a 400 pesos la hora. Podemos llegar a algún acuerdo en el caso de que sean varias personas que se junten al mismo tiempo. No habría ningún problema, así que cualquier cosa no duden en consultar a bernardoiaconis@gmail.com o buscarme en las redes sociales como Profe Berto o como Bernardo Iaconis y simplemente pedirme las clases particulares. Vamos a empezar con la unidad temática 1 y 2 de Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales. Cualquier cosa, cualquier duda que tengas, me podés preguntar. Unidad temática 1. Génesis de las ciencias sociales, la transición de la sociedad feudal a la sociedad burguesa. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. La unidad temática 2 son las ciencias sociales y tiene un par de puntitos también. Bueno, empezamos entonces. Primero, es una historia focalizada específicamente en Europa, como podrás observar, ¿sí? Génesis de las ciencias sociales, punto número 1, renacimiento, características, el paso del modelo teocéntrico al modelo antropocéntrico. La Edad Media, ¿sí?, europea, consistió en un periodo histórico entre el 476 después de Cristo y el 1453 después de Cristo. Durante la Edad Media, bueno, han pasado un montón de cosas, pero durante la Edad Media podríamos decir, a modo muy resumido, que ellos tenían una mentalidad, una forma de ver la vida que era el de ser teocentrista. Dios era el centro de todo, Dios era el centro de toda la creación. El arte que vos expresabas era en pos de la reflexión o del simple hecho de reflejar una cuestión divina. Las leyes eran bastante naturalistas, o sea, uno intentaba interpretar lo que Dios quería y lo aplicaba a las leyes, ¿sí? Todo giraba alrededor de Dios. El casamiento era para continuar la prole, ¿sí?, de la familia católica. Todo por Dios. Luego hay un montón de crisis que van a venir. La crisis del siglo XIV, una peste increíble, van a morir muchas personas, bueno, va a cambiar mucho ahí la mentalidad. Luego la caída del Imperio Romano de Oriente en el año 1453, un montón de cosas van a generar que aparezca la modernidad, ¿sí?, que va del 1453 hasta 1789, la Revolución Francesa. Todo esto en Europa, ¿no?, por supuesto. Bueno, en esta modernidad gradualmente se va a ir pasando de abandonar ideas metafísicas, espirituales, explicaciones quizás simplemente ius naturalistas, y se va a ir pasando a una época del uso de la razón. Se le va a llamar esto modernidad, ¿sí? En esta época no eran modernos en realidad, ¿sí? No estaba la electricidad, no estaba el auto, no estaba la locomotora, no había nada. Pero se le dice modernidad por esto, ¿sí? Empiezan a tener una cultura moderna. Esto significaría abandonar el teocentrismo y comenzar el antropocentrismo, es decir, la figura del ser humano como centro de la creación. Por supuesto que va a ser gradual, ¿sí? Algunos antropocentristas van a creer que el mundo es el centro del sistema solar, ¿sí? Antropocentrismo. Eso es un error grosero científico, ¿no? Bueno, pero por lo menos se van a empezar a preocupar por pensar racionalmente. Descartes, por ejemplo, Descartes, un pensador, lo que va a decir es que hay que desconfiar de lo que vemos.
¿sí? Hay que desconfiar. El sol uno lo ve y es chiquitito, el sol. Es chiquitito, pero no es chiquito, es gigante. Entonces hay que desconfiar, hay que dudar de todo y a través del método de la duda investigar. De a poco entonces va teniendo predominio la cuestión del razonamiento. Ahora, este antropocentrismo se expresó en el arte, esta idea del ser humano con el uso de la razón, esta vez más renacido, ¿sí? Se va a expresar en el arte, ¿sí? Y ahí aparece el Renacimiento, ¿sí? Van a expresar una cultura antropocentrista, ¿sí? En mi opinión, yo por ejemplo cuando veo el arte renacentista veo obras que engrandecen la figura del ser humano, ¿no? Tenemos al David gigante allá arriba, todo fuerte. Tenemos cúpulas donde vos te colocabas en el centro de la cúpula y parecías que estabas en el centro del mundo. Tenés arquitecturas increíbles. Eso para mí refleja esta cultura antropocentrista. Y luego tenés escritos, ¿sí?, que reflejan la cultura antropocentrista, ¿sí?, que son entonces los humanistas. Con respecto al arte, bueno, esto es un poco quizás polémico lo que voy a decir, pero hay una Venus, ¿sí?, rodeada por un montón que serían de espíritus, que parecerían ángeles. Bueno, yo lo que veo ahí es como si la creación estuviera adorando a una figura humana, ¿sí?, nosotros como el centro, ¿sí?, poderosos, con el uso de la razón. Van a ir apareciendo los estados modernos al mismo tiempo, ¿sí? Abandonan la Edad Media, que era un sistema feudal, donde no se sabía muy bien quién tenía el poder. Había reinos, había un rey, pero al mismo tiempo había señores feudales, cada uno con su castillo, y de esta manera, bueno, era muy complicado, y había muchas luchas de poder interno. Bueno, con la modernidad, el señor monarca toma todo el poder del reino, va a tener a sus ministros, es como que va a estar más organizado propiamente dicho el Estado. Va a aparecer el Estado español, va a aparecer el Estado portugués, va a aparecer el Estado, digamos, inglés de alguna manera. Entonces por eso se dice que la modernidad es el surgimiento del Estado moderno. Acá estoy en el punto número 2, ¿sí? ¿Cuál es el característica de estos estados modernos? Bueno, ustedes ya saben la definición de un estado. Es un territorio bien delimitado, ¿sí? Es una sociedad que tiene un gobierno, ¿sí?, que fácil de distinguir, se sabe quién gobierna, quién no. Bueno, la gran diferencia es que en la modernidad había mucha monarquía, bueno, mucho absolutismo. Otra cuestión, ¿sí?, en el punto número 3, va a ser la reforma protestante. No solamente va a entrar en crisis la idea teocéntrica de la vida, sino que va a entrar en crisis la iglesia protestante como la institución con más preeminencia de la sociedad europea. Ya no, ¿sí? Entra en crisis. O sea, es una época de crisis, de cambio, ¿sí?, mental, cultural, artístico, ¿sí? Al mismo tiempo va a haber una contrarreforma católica, ¿sí?, como para responderle de alguna manera a Lutero, todas estas reformas. Sin embargo, algunos creen que la contrarreforma católica, bueno, ya la planeaban antes o no. Bueno, eso depende de los profes de historia. Esta es una idea más o menos general de los conceptos, pero la reforma protestante entonces pone en jaque la fuerza de la Iglesia Católica. La reforma protestante con Lutero, si no me equivoco, en el siglo XVII. Bueno, punto número 4, Revolución Francesa, es otra de las cosas que va a poner en jaque a Europa, ¿sí? Es una agrupación de personas que lo que van a realizar es una revolución. Van a plantear con la bandera de la libertad, la igualdad y la fraternidad un nuevo régimen político. Basta de monarquías absolutas, basta de privilegios, ¿sí? Hay un pensador, Sieyès, se escribe Sieyès, que por ejemplo decía que somos nosotros el tercer estado, ¿no? El tercer estado serían las personas que no eran nobles. ¿Qué somos nosotros los no nobles? Nada. ¿Qué tenemos? ¿Derecho a qué? A nada. ¿Para qué nuestra vida? Para nada. Bueno, eso está mal, ¿sí? Entonces van a plantear a través de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano un montón de artículos, conceptos de los derechos humanos, la igualdad, la libertad de culto, libertad de expresión, cosas que van a ser increíbles. La Revolución Francesa igual no es que, digamos, fue algo increíblemente glorioso. Fue revolucionario, sí, pero tiene algunas críticas que se les hace. El concepto de la igualdad, ¿sí?, no estaba muy bien trabajado en ese momento. El concepto del feminismo, hubo una feminista que se escribe Olympe de Gouges, la van a matar porque ella va a plantear, bueno, hablemos de los derechos no del hombre y del ciudadano, sino de los derechos de la mujer también, ¿no? Del hombre y de la mujer. Bueno,
la van a guillotinar. Entonces ahí la Revolución Francesa es como que tomamos cosas increíbles que nos hicieron muy bien, digamos universalmente en cuanto a los derechos, pero que se quedan de alguna manera ahí. Bueno, la Revolución Industrial fue otra revolución, porque se pasa, digamos, de una economía de subsistencia, donde uno quizás tenía, ¿sí?, alguna producción pequeña y eso lo vendía y con eso sobrevivía, pasamos a un modelo industrial. La primera revolución industrial fue en 1780, un poquito antes de la Revolución Francesa. Pero esta revolución industrial de alguna manera trajo un nuevo modelo de producción a través de una serie de máquinas movidas por el vapor, ¿sí? Van a tener una nueva producción en la cuestión de las telas, ¿sí?, los textiles, las máquinas telares, tejedoras, también métodos innovadores para sistemas de cultivo. O sea, no te imagines electricidad, no te imagines locomotoras, no te imagines autos, nada, todavía no. Pero al empezar a aumentar la producción, empieza a haber un excedente de la producción, ahí se empieza a analizar el estudio de la oferta, la demanda, y eso, bueno, prácticamente es el capitalismo. Así que para algunos autores el capitalismo ya venía comenzando, para otros básicamente se desarrolla el capitalismo en la revolución industrial. Y es así como tenemos el combo, ¿sí?, de la contemporaneidad. Una iglesia católica cada vez con menos fuerza, un teocentrismo cada vez con menos fuerza, una cultura que hace hincapié en el uso de la razón y en la explicación de las cosas a través de la duda metódica y del uso de la razón, que son valores que manejamos hoy en día. Bueno, ¿de dónde salieron? Bueno, vienen de toda esta trayectoria histórica. Punto número 6, surgimiento de la economía política de los clásicos a Marx. Bueno, acá hay un montón de características que están desarrolladas más que nada en otra bolilla, en otra unidad que tiene que ver con las ciencias políticas, pero básicamente es el estudio de la administración del Estado, ¿sí? Es el estudio de la administración del Estado, por eso economía política, pero desde distintas ópticas, ¿sí? Nosotros encontramos la óptica de Adam Smith, un Estado liberal que no intervenga, por ejemplo, en la fluctuación del dinero a través de la mano invisible, ¿sí?, la riqueza de las naciones. Podemos empezar a encontrar pensadores que se oponen, o pensadores que piensan en el concepto de la libertad, o pensadores que enganchan este concepto del liberalismo con el evolucionismo, ¿sí? Y luego vamos a tener pensadores como Marx, que básicamente lo que van a decir es que de alguna manera la sociedad industrial lo que nos hace es alienarnos. Vos sos lamentablemente lo que trabajas, te alienan. En realidad vos no serías eso, vos estarías alienado por aquello en lo que trabajas. De esta manera uno vive de una manera alienada, ¿sí?, enajenado. Y luego propone, ¿sí?, distintos métodos de análisis. Él va a proponer que la sociedad tiene que ser, la historia tiene que ser estudiada, o la economía y la política tienen que ser estudiadas desde una manera materialista, ¿sí? El ser humano es feliz si tiene garantizado su bienestar material, ¿sí? Luego vamos a encontrar, por ejemplo, un método conflictual. Para él el método explicativo de todo es el conflicto. La sociedad se entiende a través del conflicto, de choques de intereses constantes, y así la sociedad iría avanzando o no. Y luego en economía política él va a proponer de que las personas, bueno, que los empresarios se quedan con la plusvalía. El trabajador hace ganar un montón de dinero a la empresa, pero ese montón de dinero se lo queda más que nada a la empresa. Y muy poquito se lo termina quedando el trabajador, que es el que se supone, según Marx, produce el dinero. Bueno, esto último que dije va a estar desarrollado más que nada en la unidad, cuando lo desarrolle bien, más adelante, en la unidad de las ciencias políticas. Bueno, continuamos con la unidad
Temática número 2, las ciencias sociales.